tardes. Vamos a comenzar con la clase de ecuaciones diferenciales, teorías para ecuaciones diferenciales. Lo primero que vamos a ver es la notación que vamos a utilizar. Ecuación lineal homogénea sería LH, sería x punto a de t de x. Ecuación lineal no homogénea, LNH, x punto va a ser igual a t de x más bt, donde X pertenece a los reales naturales, donde T pertenece a los reales, y el producto de la diferencial de diferencial de T, y A va, el conjunto de A que va de los reales a los reales a n al cuadrado. También tenemos este esta matriz, que sería T, es una matriz n por n continua para T que pertenece al conjunto cerrado de alfa beta, donde está incluido los reales. BT es un número vector columna n por 1 para todo T que pertenece al conjunto cerrado de alfa beta. Vamos con la primera definición. Una solución este, ecuación lineal no homogénea es una función phi tal que, primero, phi es definida y continuamente diferenciable en algún intervalo alfa prima, beta prima, que está incluido en el conjunto cerrado alfa beta. Tenemos el 2, que sería phi punto o phi derivada de t va a ser igual a de t, phi de t, más b de t para todo t que pertenece al conjunto de A' y B'. Si phi de t sub 0 va a ser igual a x sub 0, entonces phi se dice que satisface la condición inicial, que lo vamos a denotar CI de x t sub 0, que va a ser igual a x sub 0, t sub 0, donde que pertenece al conjunto cerrado alfa beta. Tenemos el teorema de existencia y unicidad para la ecuación lineal homogénea. Sea T una matriz n por n continua para todo T que pertenece al conjunto alfa beta, y sea T sub 0 que pertenece al conjunto cerrado alfa beta, y x sub 0 pertenece a los reales a la n, entonces existe una única solución phi de ecuación lineal homogénea, donde va a ser igual a t de x tal que phi de t sub 0 va a ser igual a x sub 0, más aún phi es una solución para todo t que pertenece al conjunto alfa beta. Ante la demostración, probemos primero el siguiente lema. El lema dice, sea el producto xt va a ser igual a x sub 0, o el asterisco x sub 0, más la integral de t sub 0 hasta t de a ds, x de s diferencial de s, donde phi es una solución de asterisco si, solo si, es phi. Es una solución de ecuación lineal homogénea y es una condición inicial. Entonces tenemos la prueba hacia la derecha, sea phi una solución continua del lema, es decir, phi de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 hasta t de a de x, a de s, x de s, diferencial de x. Como phi y a son continuos, entonces phi así definida es obviamente diferenciable, es decir, phi punto de t va a ser igual a de t, phi de t, y también phi de t sub 0 va a ser igual a phi sub 0. Luego phi es una solución de la ecuación lineal homogénea y es una condición inicial. Hacia la izquierda, acá suponemos que phi es una solución de ecuación lineal homogénea y condición inicial. Esto es phi punto de t va a ser igual a de t, phi de t, y
Phi de t sub 0 va a ser igual a x sub 0. Ahora, phi de t va a ser igual a phi de t sub 0 más la integral de t sub 0 hasta t de a de s. Phi de s diferencial de s va a ser igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 hasta t de a de s. Phi de s diferencial de eso, de s. Eso implica que phi satisface esta condición, que es lo que se quería demostrar. Ahora pasemos a la prueba de la parte de la existencia del teorema 1.2. La prueba sería si phi sub 0 de t va a ser igual a x de 0 y definimos phi de sub n más 1 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 de t de a de s por phi sub n de s diferencial de s. Tt pertenece a el conjunto diferencial de S. La afirmación número 1 dice que el conjunto de phi sub n de t de n igual a 1 hasta el infinito es una sucesión de funciones las cuales son definidas y continuas para todo n mayor o igual que 0, para todo t que pertenece al conjunto cerrado alfa beta. La afirmación 2 dice, la norma de phi sub n más 1 de t menos phi sub n de t va a ser menor o igual de la división de m a la n más 1 sobre n más 1 factorial del valor absoluto de t menos t sub 0 a la n más 1 por la norma de x sub 0, donde m es mayor a 0. M es superior de la norma de ADS y S pertenece al conjunto cerrado alfa beta. La prueba de la afirmación 2, por inducción tenemos H sub 0 de I, donde phi sub 1 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 de t de a de s phi sub 0 de s, diferencial de s, va a ser igual a phi sub 0 de t más la integral de t sub 0 hasta t de a de s, phi sub 0 de s, diferencial de s. Eso implica que phi sub 0 phi sub 1 de t menos phi sub 0 de t va a ser igual a A de s x sub 0 diferencial de eso. Eso implica que la norma sería phi sub 1 de t menos phi sub 0 de t va a ser igual a la norma de a sub s x sub 0 diferencial de s, que eso va a ser menor o igual a el valor de la integral de t sub 0 hasta t de la norma de a sub s por la norma de x sub 0 diferencial de s menor o igual que la norma de x sub 0 al superior de la norma de a sub t de t de la t menos t sub 0 siempre que s pertenezca al conjunto cerrado alfa beta va a ser igual a m del valor absoluto de t menos t sub 0 por la norma de x sub 0. Ahora, si x sub 0 de i se cumple, x sub 0 de i va a ser igual a la hipótesis y n va a ser igual a 0 de la inducción. Entonces tenemos que x sub n de i, acá suponemos que la norma de phi n de sub n más 1 de t menos phi sub n de t va a ser menor o igual que la división de m de n más 1 entre n más 1 factorial del valor de t menos t sub 0 de n más 1 por la norma de x sub 0. Se satisface. Ahora, para n más 1 tenemos que phi
sub n más 2 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 hasta t de a de s por phi sub n más 1 de s diferencial de s. Y phi sub n más 1 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 hasta t de a de s por q sub n de s diferencial de s. Esto nos dice que aplicamos la, aplicamos la parte número uno con la número 2 y obtenemos la norma de la integral de t sub 0 a de s por q sub n más 1 de s menos q de s diferencial de s. Eso tiene que ser menor, igual que la integral de t sub 0 hasta t de la norma de a de s por la norma de phi sub n más 1 de s menos phi sub n de s diferencial de s. Y eso tiene que ser menor o igual a m del valor de la integral de t sub 0 hasta t de la división de m a la n más 1 sobre n más 1 factorial por el valor de s menos t sub 0 a la n más 1 por la norma de x sub 0 diferencial de s. Es decir, es decir, que la norma de phi sub n más 2 de t menos phi de n más 1 de t va a ser menor o igual que la división de m a la n más 1 sobre n más 1 factorial por la norma de x sub 0 por el valor absoluto de la integral de t sub 0 hasta t de s menos t sub 0 a la n más 1 diferencial de s. Usando el cambio, u sería s por t sub 0. Entonces tenemos que la norma de phi de n de phi sub n más 2 de t menos phi de sub n más 1 de t va a ser menor o igual que la división de m a la n más 2 sobre n más 1 diferencial por la norma de x sub 0 multiplicado por la división de el valor de t menos t sub 0 a la n más 2 sobre n más 2. Eso va a ser igual a la división de m a la n más 2 sobre n más 2 diferencial por el valor de t menos t sub 0 a la n más 2 por la norma de x sub 0, que es lo que quería demostrar. Así, así la afirmación 2 es cierta. Ahora tenemos, por otro lado, tenemos que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la división de m a la n más 1 sobre n más 1 factorial por el valor de t menos t sub 0 a la n más 1 por la norma de x sub 0 va a ser igual a la norma de x sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la división de m por el valor de t menos t sub 0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y e a la r va a ser igual a la sumatoria de igual a 0 hasta infinito de la división de r a la i sobre i factorial. Luego escribimos, si S va a ser igual a m por el valor de t menos t sub 0, entonces tenemos que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la división de m de t menos t sub 0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por la norma de x sub 0 va a ser igual a la norma de x sub 0, sacamos norma fuera del signo de
la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de la división de s a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Usando el cambio h va a ser igual a n más 1. Tenemos que x sub 0 va a ser igual a la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de la división de s n más 1 sobre n más 1 factorial va a ser igual entonces a la norma de x sub 0 por la sumatoria de h igual a 1 hasta infinito de s a la h sobre h factorial. Y como la sumatoria de h igual a cero hasta infinito de la división de s a la h sobre h factorial es igual a e a la s, y eso es igual a 1 más la sumatoria de h igual a 1 hasta infinito de la división de s a la h sobre h factorial. Entonces eso implica que el, h igual a, la sumatoria de h igual a 1 hasta infinito de la división de s a la h sobre h factorial es igual a e a la s menos 1. Finalmente tenemos que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la división m a la n más 1 sobre n más 1 factorial por el valor de t menos t sub 0 a la n más 1 por la norma de x sub 0 va a ser igual. Sacamos norma, que sería la norma de x sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la división, en este caso sería m del valor de t menos t sub 0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Eso va a ser igual a la norma de x sub 0 que multiplica al conjunto de e a la m de t menos t sub 0 menos 1. Y esto implica que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la norma de phi sub n más 1 por t menos phi sub n de t converge uniformemente, de acuerdo al teorema de comparación para series. Luego, eh, n igual a 0, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la norma phi sub n más 1 de t menos phi sub n de t es uniforme y absolutamente converge para todo t que pertenece al conjunto cerrado alfa beta. Ahora, de nuestra afirmación 2 concluimos que phi sub n de t menos phi de t para cierto phi de ciertos phi de alfa, del conjunto alfa, el conjunto cerrado alfa beta, eso implica que S de t es uniformemente. Vamos a probar esa afirmación. Entonces dice, phi sub n más 1 de t menos phi sub 0 de t va a ser igual al conjunto de phi sub 1 de t menos phi sub 0 de t más phi sub 2 de t menos phi sub 1 de t más hasta llegar a phi sub n de t menos phi sub n más 1 de t más phi sub n más 1 de t menos phi sub n de t. Entonces eso implica que phi sub n más 1 de t menos phi sub 0 de t va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n más 1 del conjunto phi sub k de t menos phi sub k menos 1 de t. Eso va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta la n del conjunto phi sub k más 1 de t menos phi sub k de t. Eso implica que S sub n de t va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 de n del conjunto phi sub k más 1 de t menos phi sub k de t. Es la enésima suma parcial de la serie de k igual a 0 hasta n del conjunto phi de k más 1 de t menos phi sub k de t, la cual es uniforme y absolutamente convergente. Luego, S sub n converge a t
uniformemente a una función s de t. Así, S sub n de t va a ser igual a phi sub n más 1 de t menos phi sub 0 de t. Eso implica que S de t, cuando n implica infinito, sea phi de t igual a S de t más phi sub 0 de t. Eso implica que phi sub n de t menos implica que phi de t, cuando n implica infinito uniformemente, y así phi de t es obviamente continua, ya que es límite uniforme en las funciones continuas. Por otro lado, tenemos que phi sub n implica phi y phi sub n más 1 implica phi. Además, ADS por phi sub n de s implica que ADS por phi de s. Eso implica que la integral de t sub 0 de t de ADS por q sub n de s, diferencial de s, implica que la integral de t sub 0 de ADS por q de s, diferencial de s. Ahora tenemos que eso implica, eso implica que x sub 0 más la integral de t sub 0 de t de ADS de phi sub n de s, diferencial de s, implica que x sub 0 más la integral de t sub 0 a la t de ADS phi de s, diferencial de s, va a ser igual a phi sub n más 1 de t, implica phi de t. Luego, phi sub n más 1 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral desde t sub 0 hasta t de AS por q sub n de s, diferencial de s. Esta cuestión implica que phi de t va a ser igual a 0, más esta cuestión implica que la sumatoria, perdón, la integral de t sub 0 hasta t de a de s, phi de s, diferencial de s. Así que phi de t es idéntico a decir que x sub 0 más la integral de x sub 0 de t de a de s, phi de s, diferencial de s, y phi de t sub 0 es idéntico a decir x sub 0. Esto es una condición inicial. Además, phi punto de t va a ser igual a ADS por phi de t. Así hemos comprobado que existe una solución de la ecuación lineal homogénea y la condición inicial. Ahora solo resta probar la unicidad. Veamos ahora el siguiente corolario de la afirmación 2. El corolario dice: la norma de phi de t menos x sub 0 va a ser menor o igual que la norma de x sub 0 por el conjunto e a la m de t menos t sub 0 menos 1. La prueba sería de esta manera. De la afirmación 2 tenemos que la norma de phi de n más 1 de t menos phi sub n de t va a ser menor o igual que la división de m a la n más 1 sobre n más 1 factorial por el valor de t menos t sub 0 a la n más 1 por el valor absoluto, perdón, por la norma de x sub 0, y de la parte de existencia tenemos que, agregando las dos, tenemos que S sub n de t va a ser igual al conjunto de phi sub n de t menos phi sub 0 de t. Eso va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n menos 1 del conjunto K sub phi sub K más 1 de t menos phi sub K de t. Es tal que la sumatoria de K igual a 0 hasta infinito de la norma de phi sub K más 1 de t menos phi sub K de t va a ser menor o igual que la norma de x sub 0 por el conjunto e a la m de t menos t menos 1. Ahora, la norma de
la que tenemos aquí de phi sub n de t menos phi sub 0 de t va a ser menor o igual que la sumatoria de k igual a 0 hasta n menos 1 de la norma de phi sub k más 1 de t menos phi sub k de t, que va a ser igual, menor o igual que la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de la norma de phi sub k más 1 de t menos k menos phi sub k de t. Si solo si la norma de phi sub n de t menos phi sub 0 va a ser menor o igual que la norma de phi sub 0 por el conjunto e a la m de t menos t sub 0 menos 1. Como phi sub 0, como si phi sub 0 de t es igual a x sub 0 por la definición de la sucesión, tenemos que la norma de phi sub n de t menos x sub 0 va a ser menor o igual que la norma de x sub 0 por el conjunto e a la m de t menos t sub 0 menos 1. Si solo si el límite cuando eh, ah, n implica cuando n tiende a infinito, de la norma de phi sub n de t menos x sub 0 va a ser menor o igual que la norma de x sub 0 por el conjunto e a la m de t menos t sub 0 menos 1. Si solo si la norma de q de t menos x sub 0 va a ser menor o igual que la norma de x sub 0 por el conjunto de e a la m por t menos t sub 0 menos 1, que es lo que queríamos demostrar. Ahora, veremos la desigualdad de Gromwald generalizada. El teorema dice, sean U de t y B de t funciones continuas escalares, definidas para todo t mayor o igual a 0, se hace igual a una constante mayor o igual a 0 y asumamos que bt es mayor o igual a 0 para todo t mayor o igual a a. Si ut es menor o igual a la constante más la integral que va de a hasta t de b de s u s diferencial de s, entonces ut va a ser menor o igual que la constante por e a la integral de a a la t de b de s diferencial de s para todo t mayor o igual a a. La prueba sería de esta manera. Sea yt igual a la constante más la integral de a hasta la t de b de s u s diferencial de s. Si solo si y punto de t va a ser igual al producto de bt por ut. Como ut es menor o igual que yt, eso implica que y punto de t va a ser igual a bt, al producto de bt por ut, donde va a ser igual a bt por yt. Eso sí, solo sí, y punto de t menos bt y yt van a ser menor o igual a 0. Como e a la menos integral de a a la t de b de s diferencial de s menor a 0, eso implica que y punto de t por e a la menos integral de a la t b de s diferencial de s menos b de t yt por e a la menos integral de a la t bs de s va a ser menor o igual a 0. Si solo si el producto de la división de la d diferencial de t de yt por e a la menos integral de a a la t bs de s va a ser menor o igual a 0 para todo t mayor o igual a a. Ahora sea yt igual a y dt por e a la menos integral de a a la t bs diferencial de s. Como h es diferenciable
En el conjunto cerrado, ahí T, considerando ahí, va a ser igual al conjunto cerrado AB del teorema del valor medio. Tenemos que existe un T sub 0 que pertenece al conjunto AT, tal que HT menos HA va a ser igual a H' de T sub 0, H' de T sub 0 por T menos A va a ser menor o igual a 0 para todo T mayor o igual a por la definición de producto. Así, H de T menor o igual a H de A para todo T mayor o igual a y como H de T es igual que perdón, H de A va a ser igual a a Y de A, tenemos que H de T va a ser menor o igual que Y de A para todo T mayor o igual a A. Así tenemos que U de T por E a la menos integral de A a la T de B de S diferencial de S va a ser menor o igual que Y de A, pero Y de A va a ser, va a ser idéntico a la constante. Es decir, que U de T menor o igual de E a la integral de A a la T, B de S diferencial de S para todo T mayor o igual a A. Como U de T va a ser menor o igual que YT para todo T mayor o igual a, entonces se cumple que U de T va a ser menor o igual a la constante de E a la integral A de T, B de S diferencial de S para todo T mayor o igual a A, que es lo que queríamos demostrar. Ahora bien, por la prueba de unicidad. Ah, eso. Por la prueba de unicidad, supongamos que existe un phi sub 1 y phi sub 2 de soluciones de ecuación lineal no homogénea y condición inicial, sea phi de t igual a phi sub 1 de t menos phi sub 2 de t. La afirmación de phi es solución de la ecuación lineal homogénea con phi de t sub 0 que es idéntico a 0. La prueba sería phi punto de t va a ser igual a phi punto sub 1 de t menos phi punto sub 2 de t, que va a ser igual a dt por phi sub 1 de t menos a dt por phi sub 2 de t, que va a ser igual a dt por phi sub 1 de t menos el conjunto de phi sub 1 de t menos phi sub 2 de t, que va a ser igual a dt por qt. Y trivialmente, phi de t sub 0 va a ser igual a phi sub 1 de t sub 0 menos phi sub 2 de t sub 0, que va a ser igual a x sub 0 menos x sub 0, que es idéntico a 0. Por otro lado, phi de t va a ser igual a phi de t 0 más la integral que va de t 0 hasta t de AS por phi de S diferencial de S con phi de t sub 0 que va a ser idéntico a 0. Eso implica que la norma de phi de t va a ser menor o igual que la integral de t sub 0 de t de la norma de A de S por la norma de Q de S diferencial de S va a ser menor o igual que M por la integral de t sub 0 de t por la norma de phi de S diferencial de S, donde M es mayor a 0. CH de T igual a la norma de phi de T, entonces H punto de T va a ser mayor o igual a 0 y continua. Además, H de T va a ser menor o igual a 0 más M por la integral de T sub 0 hasta T de H de S diferencial de S. De
Cronwall tenemos, de Cronwall tenemos que h de t menor o igual a cero por e a la m de t menos t sub 0 va a ser igual a cero. Así, h de t va a ser igual, idéntico a cero, si solo si la norma de phi de t es idéntica a cero. Si solo si phi de t va a ser igual a cero, eso implica que phi sub 1 de t va a ser idéntica a phi sub 2 de t para todo t mayor o igual que t sub 0. Ahora, t menor o igual que t sub 0, considere a tau va a ser igual a menos t y tau va a ser mayor o igual que menos t sub 0 menos delta. Como x punto es igual a t a de t de x y la diferencial de x sobre la diferencial de t es igual a menos la diferencial de x sobre la diferencial de delta, eso va a ser igual a menos delta por x menos delta. Así hemos probado la unicidad. Ahora bien, tenemos el corolario 1.5, el cual me dice que sean A sub 1 de t hasta A sub n de t funciones continuas a valores escolares para todo t que pertenece al conjunto cerrado alfa beta, entonces la ecuación escalar de d a la n por y sobre d de t a la n más A sub 1 de t por la división de d a la n menos 1 de y sobre d de t a la n menos 1 más A sub 2 de t por la división de d a la n menos 2y sobre d por t a la n menos 2 más A sub n de t de y va a ser igual a cero. Tiene una única solución, yt satisfaciendo la condición inicial. Entonces hay que cumplir con estos parámetros. Para la prueba sería de la siguiente manera. Escribamos la diferencial de y sobre de t sub 0 va a ser igual a y sub 0 de 1, que va a ser igual a y punto de t sub 0. Esto sería hasta la diferencial de n-1 de y sobre d por t a la n-1 de t sub 0, que va a ser igual a y sub 0 de n-1. Eso sería igual a y a la n-1 sub t sub 0. Todo eso t sub 0 pertenece al conjunto cerrado alfabeta. Ahora sea y va a ser igual a y1. Y punto sería y punto sub 1, que va a ser igual a y2. La segunda derivada que va a ser igual a la primera derivada, que va a ser igual a y3, así sucesivamente hasta llegar ya a la n-1 va a ser igual a la primera derivada de menos 1, que va a ser igual a y a la n. Con esa sustitución obtenemos el colorario de la siguiente manera. ¿Cómo? Y punto de n va a ser igual a y a la n, que va a ser igual a la diferencial de n de y sobre d por t a la n, que va a ser igual a menos a sub n de t y a sub 2 de t y por y a la n menos 2 menos a sub 1 de t y y a la n menos 1. Entonces, y punto de n va a ser igual a menos a sub n de t, y sub 1 menos hasta alcanzar a sub 2 de t por y a la sub n menos 1 menos a sub 1 de t por y sub n. Así obtenemos
el siguiente sistema. Tenemos el sistema de las derivadas, tenemos la matriz por, por el conjunto.